No sé si ya les habrá pasado, pero ¿no han sentido como que van al cine y ven a un hipopótamo y ya no sienten lo mismo que sentían las primeras veces? Bueno, a mí me está pasando recientemente, como si mi gusto por el cine estuviera muriendo, o el cine mismo estuviera muriendo. Pero hay casos que hacen recobrar la esperanza, y yo honestamente creí que este era uno. Talk to Me fue una película que, siendo sinceros, no tenía ni el más mínimo ánimo de ver. No esperaba nada y salí decepcionado. Pero me quedé pensando sobre los hipopótamos, y también sobre el cine y el horror. Así que busca tus tramos. Así que busca tus traumas infantiles no resueltos y ponte las tangas, nena, porque hoy toca metérsela a... A24 es una productora que lo está intentando. Trata de ir más allá de lo apantallante y superficial. Trata de lograr un horror más profundo y no abusar del gore o la violencia, aunque algunas veces puede ser un poquito... Trata de evitarlo. Talk to Me es una prueba de ello. No abusa de lo extremo, ni de los fantasmas, ni de los efectos, ni de la sangre, y todo es mostrado cuando tiene que serlo. Además, tiene esta pretensión de drama psicológico. Los personajes tienen conflictos, ya sea con la trama o con sus familiares o consigo mismos, a veces las tres, o hasta más. No son los típicos idiotas que son cretinos y que obviamente sabes que morirán. La productora suele darle un trato más humano a sus personajes, en el sentido de que no son solo carne de cañón para causar shock, y usualmente cuando algo violento ocurre, tiene un propósito y marca un antes y un después en la narrativa. Y sí, eso es todo lo bueno. Ahora vamos con lo que queremos: violencia. Primero, que está este tropo ya usado en la ficción de que los personajes principales sean jóvenes, adolescentes y adultos en sus veintes. Personajes que muchas veces no salen de su estereotipo. Me refiero a que ya sabes que son adolescentes y cómo son estos. Carecen de madurez, intelecto, seriedad y experiencia. Por ende, todas o casi todas sus decisiones están cargadas de estupidez e ingenuidad. Esto es un problema porque en películas de tonos e índoles muy serias, como las películas de terror, la seriedad atmosférica debería ir acompañada de seriedad argumental y reforzada por sus personajes. Tener a adolescentes como los personajes principales le juega en contra a casi toda obra, porque la excusa siempre es: oh, como son adolescentes, siempre harán tonterías por su inmadurez e inexperiencia. Esto entonces es tomado como una forma de hacer que la trama progrese. ¿Que necesitamos que los fantasmas y demonios posean a un niño? Sencillo, solo haz brillar a los adultos por su ausencia y haz actuar a tus personajes como el estereotipo que son: unos adolescentes retrasados con la cabeza dentro del culo. Y voilà, la trama ahora puede continuar sin casi ningún esfuerzo. La protagonista, a pesar de tener un trauma con la muerte de su madre, se pone a joder con fantasmas porque la trama necesita avanzar. Pero Edward, super intelectual, morocho y vergüenza de Colombia, tú no haces películas, no tienes ni idea de cómo haberlo hecho mejor, te escucho decir. Y mi respuesta es que yo creo que en lugar de que esto pase porque la protagonista es una adolescente pendeja y sin necesidad de irte al otro extremo y hacerla una llorona que solo vive en su conflicto, haz que tenga un genuino interés, que en lugar de hacerlo de la mano por diversión, lo haga porque quizá ve aquí una forma de hablar con su madre para saber la verdad, y no porque está presionada socialmente y porque es una adolescente pendeja. El mismo caso noté con Invincible, Made in Abyss o Stranger Things. Sus historias usualmente no avanzan sin que sus personajes, niños o adolescentes carentes de sentido común e inteligencia, cometan errores por su mera tontería. Esto es una forma patética de hacer avanzar la trama y le quitan no solo seriedad sino impacto, pues ya no sentimos que esto ocurra por el conflicto y el tema central, sino por tonterías, mermando así la catarsis que pretende. Luego de la posesión que desata toda la trama posterior, hay una escena del crimen. La policía hace acto de presencia y, como uno espera, acordonarían la zona y empezarían a hacer preguntas y a buscar pistas. Esto significa que la mano sería un objeto que no debería salir de aquí, pero en la próxima escena, la protagonista aparece con ella. ¿Qué? Los adultos deben quedar como pendejos. Mismo caso en el hospital. ¿Cómo un adolescente sale con un paciente en estado grave sin autorización, sin que nadie la vea y sin levantar ninguna sospecha? Pues yo te diré cómo. Un mago lanzó el hechizo de retraso mental.
La historia se centra alrededor del aparente suicidio cometido por la madre de la protagonista y en el cómo ella ahora debe lidiar con ello. Pero eso tiene más agujeros que Jessica, si sabes a lo que me refiero. ¿Por qué se suicidó la madre? Nunca lo sabemos y se pretende que así sea. Esto no sería problema si la trama principal no fuese esta. Se supone que es un engaño. Luego del detonante, la protagonista entra en dudas. Ahora no sabe si la historia que le contó su padre fue verdad, pero ¿hace ella algo para descubrirlo? De hecho, sí. Hace lo que toda persona normal haría: hacer rituales satánicos para hablar con más fantasmas. Esto es estúpido porque ¿cómo sabes que un fantasma dice la verdad y no te está manipulando? Nuevamente, como los adolescentes no tienen sentido común, ni sentido del peligro, ni sentido de la autopreservación, hacen pendejadas para que la trama avance. La protagonista le crea al fantasma de su madre, que la hace dudar de la historia que ya sabe, pero no le crea a su propio padre, que sí está vivo. Más agujeros, más preguntas. Hija mía, ¿por qué carajos no le crees a tu padre? ¿No confías en él? Pues yo no sé, y nadie sabe. Asumamos que es porque luego del evento canónico, Con eventos canónicos, paz por el bien de la trama. se distanciaron, pero eso es algo que yo asumo, es decir, otro agujero argumental. Esta carencia en la relación con su padre no la criticaría tanto si no fuese el punto al que gira toda la trama. Yo creo que Talk to Me es como un miembro de la comunidad LGBT. Hoy es una mujer. Perdón, una persona con vagina. Mañana es el Mark II de Iron Man. No sabe lo que es ni lo que quiere. Como miembros de esta comunidad tolerante e incluyente, vamos a ayudarle a superar su disforia. Talk to Me es una película que se centra en el descenso a la locura de un personaje por haber sido sumamente ingenua y torpe en su manejo emocional luego de un evento traumático. Muy bien, pero la ejecución de su trama y desarrollo no tiene sentido. También está el hecho que no hay una aparente conexión con la otra familia. Puedo entender que luego de la tragedia, estos adoptaron a la protagonista y le hicieran parte de su familia, pero ¿qué culpa tienen ellos de sufrir los daños a su hijo a manos de un fantasma por culpa de otra persona? Pues ahora Judas. Yo creo que la película debió centrarse más en el conflicto del suicidio de la madre de la protagonista y no en las afectaciones a terceros. Y quisiera agregar que por esto creo que en lugar de mostrar a estas personas sufriendo, se hubiera enfocado en darle más participación al padre de la protagonista, ya que haya sido el causante o una víctima de lo ocurrido, tenía más peso en todos estos eventos que una familia de terceros. Y profundizaré en ello después de la siguiente transición. ¡Puedes creerlo! Ah, sí, ahora hay que hablar de lo incómodo, del hipopótamo en la habitación. Fíjense en cómo son presentadas las figuras masculinas. O son cretinos, o son tontos, o son ingenuos, o son incompetentes, o están ausentes. Esto me lleva a pensar que indirectamente hay un subtexto en lo profundo. Y es que nada, pero nada, absolutamente nada de esta historia estaría pasando si el padre de la protagonista, 1, hubiera dicho la verdad y 2, tras lo sucedido, independientemente si fue o no el causante, haber hablado de toda forma posible con su hija y apoyarla de todas formas. La otra madre tiene poco contacto y confianza con sus hijos porque su esposo, el padre de estos niños, no está presente, provocando que ella sucumba a vicios, a sexo ocasional y a tener poco contacto con sus hijos, a ser una figura materna corrupta que solo toma partido ya cuando es tarde. Sus hijos son conflictivos y tontos porque no hay un rol positivo en sus vidas. Nos damos cuenta también cómo no hay ningún solo hombre en toda la película, excepto el padre de la protagonista. El resto son niños o son adolescentes. El problema no es la masculinidad, señores, sino la falta y escasez de esta, las pésimas figuras masculinas, el sufrimiento de las mujeres y el triunfo del mal se debe a hombres débiles e incompetentes o a su directa ausencia, y este patrón de hombres ausentes o patéticos ya está siendo demasiado repetido en la ficción. Bueno, muy divertido y todo, pero no quisiera terminar mal.
La historia tiene un montón de errores, pero a diferencia de la mierda de American Horror Story o cualquier otro slasher, intenta darle un tono psicológico y no abusar del shock. Las películas como Talk to Me, Midsommar, Hereditary y parecidas no serán buenas, pero intentan ser algo mejor, algo bueno. Eso es lo que aún fallan en otras cosas. Aunque sean malas, prefiero mil veces esta clase de películas que la típica historia de fantasmas poseyendo personas y soltando screamers a cada rato. Tiene demasiados fallos como para pasarlos por alto, y solo porque no es el típico horror slasher o parecido a actividad paranormal, no significa que vaya por automático por buen camino. Es un buen primer acercamiento, pero no lo es todo. Tiene un ritmo y tensión funcionales para el suspenso y la intriga, pero todo esto es en vano si todo se resume a ser una tragedia sin catarsis. Fue un intento decente, pero no bastará con solo intentarlo y probar suerte. Es necesario entender los problemas y esforzarse al 10.000% para lograr ser mejor. Y de eso se trata, de ser mejores. Eso es todo por ahora. Dale like a este video y suscríbete al canal, o te juro en nombre de Belcebú que si no lo haces me apareceré en tu casa, te observaré mientras duermes y un día te jalaré los pies.